Bienvenidos al 15º Encuentro Internacional de la Enseñanza de la Probabilidad y Estadística 2025. El proyecto presentado es Análisis multivariado de datos ecológicos, implementación de un EDBlock para su manejo con AD4. Participantes de este proyecto son José Luis Otero Vázquez, su servidor, Armando Cervantes Sandoval, Patricia Rivera García y Alejandro Josué Perales Ávila. El análisis multivariado es un conjunto de técnicas estadísticas que permite estudiar simultáneamente un conjunto de variables con el propósito de identificar relaciones, patrones y estructuras complejas dentro de los datos. Estas técnicas reducen la dimensionalidad de la información, facilitando su interpretación y ofreciendo una visión más integral y precisa del fenómeno analizado. Se encuentra bastante información principalmente en el idioma inglés, pero bueno, aparte del idioma, también la información suele ser muy técnica, por lo que este doblog pues buscaba ofrecer la información de manera más accesible. Eh, para este proyecto se utilizó el software R. R es un software de uso libre que permite realizar análisis de datos, modelado estadístico y visualización gráfica. Fue creado para facilitar el trabajo de investigadores y analistas y se ha convertido en una herramienta fundamental en disciplinas como la ecología, biología, la economía y la ciencia de datos. Además, cuenta con el respaldo de una comunidad científica activa que contribuye constantemente a su desarrollo y actualización. Objetivo: el objetivo fue desarrollar un EduBlog para facilitar el aprendizaje y aplicación del análisis multivariado de datos ecológicos utilizando el paquete AD4DR mediante ejemplos aplicados dirigidos a estudiantes y académicos sin experiencia previa en programación. Mm, bueno, esta es la interfaz gráfica de AD4. La interfaz gráfica simplifica el uso de la librería AD4, especialmente para usuarios sin experiencia en programación, a través de menús, cuadros de diálogo y opciones visuales intuitivas. Permite ejecutar análisis y visualizar resultados de forma guiada. Esta interfaz es útil en contextos educativos y en la fase exploratoria de análisis. Esta es la interfaz gráfica. Aquí pues nos permite ver diferentes tipos de análisis. Aquí los divide en análisis de una tabla con grupos, análisis de dos tablas y bueno, esto ya es para configuraciones de gráficas. En los análisis de una tabla tenemos el de componentes principales, eh, análisis de correspondencia simple, correspondencias múltiples, coordenadas principales. Aquí tenemos entre los análisis de una tabla con grupos, tenemos al análisis discriminante y también en los análisis de dos tablas tenemos el de coinercia y el de correspondencias canónicas. Bueno, entre las técnicas multivariadas que usamos en el blog, tenemos el análisis de componentes principales, que nos permite reducir la dimensionalidad agrupando variables en ejes principales. Los tipos de datos son cuantitativos continuos y su aplicación más común es identificar patrones y estructuras en los datos. También tenemos el análisis discriminante, que nos permite clasificar observaciones en grupos ya conocidos. El tipo de datos son cuantitativos con grupos y su aplicación común es diferenciación y predicción de grupos. El análisis de clúster, este nos permite agrupar observaciones similares sin categorías previas. Aquí no sabemos cómo están organizados los grupos. Esos pueden ser cuantitativos o categóricos dependiendo del tipo de análisis y nos sirven para detección de grupos naturales en los datos. También tenemos el análisis de correspondencia simple, que nos sirve para analizar la relación entre dos variables categóricas. Los tipos de datos son categóricos y su uso común es asociación entre especies y hábitats. Bueno, en el caso de ecología. El análisis de correspondencias múltiples nos permite explorar perfiles y combinaciones frecuentes entre variables categóricas.
Los tipos de datos son categóricos múltiples. En este podemos utilizar em, datos categóricos pues con más niveles, y su uso común es análisis de datos cualitativos complejos. El análisis de correspondencias canónicas, este nos sirve para relacionar dos conjuntos de variables, dos tablas. En ecología suelen ser biológicas y datos biológicos y ambientales. En este, los tipos de datos son de dos tablas, pueden ser cuantitativos, o categóricos o mixtos, y nos sirven para identificar factores que explican sistemas ecológicos. Las bibliotecas utilizadas en el blog son principalmente AD4, pero también nos apoyamos de Vegan en algunos análisis para complementar. La biblioteca AD4 fue diseñada específicamente para el análisis multivariado en ecología y medio ambiente y desarrollada por el Laboratorio de Biometría y Biología Evolutiva en Francia. Esta herramienta permite explorar relaciones entre variables biológicas y ambientales, ofreciendo representaciones gráficas. La biblioteca Vegan DR es una herramienta especializada en análisis multivariado de comunidades ecológicas. Permite calcular índices de diversidad, realizar análisis de ordenación. Es utilizado en ecología para explorar patrones en la composición de especies y su relación con variables ambientales. Método. Para el proyecto se desarrolló mediante una investigación documental. Bueno, se recuperó bastante literatura y se aplicaron ejemplos enfocados para la creación del EduBlog para enseñar el análisis multivariado de datos ecológicos y biológicos utilizando el paquete AD4DR, en específico su interfaz gráfica. El trabajo se estructuró en tres etapas: revisión de la literatura para reunir material teórico y práctico sobre el uso de AD4, selección y adaptación de ejemplos representativos de técnicas multivariadas, que serían las seis antes mencionadas, que serían de componentes principales, discriminantes, correspondencias simples, múltiples, canónicas y clúster, y el diseño del EduBlog con contenidos organizados en un entorno virtual dirigido a estudiantes, docentes e investigadores. Eh, para esto se utilizó R, la versión 4.4. Los ejemplos son realizados en R Commander. También pues utilizó paquetería de Microsoft Office, y el EduBlog fue diseñado, bueno, en la plataforma de WordPress, además de pues múltiples fuentes académicas y recursos digitales. Resultados. El resultado fue el EduBlog, que fue diseñado como un recurso formativo que integra teoría, práctica y visualización para estudiantes y docentes sin experiencia previa en programación, permitiendo explorar paso a paso seis técnicas estadísticas aplicadas a datos ecológicos. El EduBlog se encuentra en el Centro de Enseñanzas de Tecnologías Avanzadas, Z, de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Aquí se encuentra la liga para poder acceder al blog. El contenido es un menú organizado en secciones temáticas. Eh, en el menú, pues, se pueden ver cada una de las técnicas para direccionarse directamente a la que nos interesa. En elementos de cada entrada, pues, tiene una introducción teórica, capturas de cómo realizar el análisis con la interfaz gráfica de AD4, ejemplos aplicados y fragmentos de código que también pues, pueden ser complementarios o necesarios para el análisis, vínculos a conjuntos de datos y gráficas de salida con elementos de interpretación. Bueno, para el análisis de componentes principales, aquí está nuestra pestaña. En esta se muestra cómo seleccionar el conjunto de datos y cómo estandarizarlos si es el caso, identificación y representación de los ejes principales y visualización combinada de en valores, observaciones y cargas factoriales. Incluye gráficos interpretativos y orientación para la lectura de resultados. Y bueno, aquí en la imagen pues podemos observar la pestaña en donde tengo un ejemplo de un análisis de componentes principales. Tiene secciones de código para ejecutar la interfaz gráfica
en R Commander. Y bueno, estos son unos ejemplos que tenemos de lo que podemos encontrar en el blog, como son estos gráficos que nos permiten identificar pues variables. Estas de las observaciones, bueno, o nuestros individuos. Y este gráfico pues nos permite integrar tanto nuestros ejes principales y nos permite visualizar juntos nuestras variables junto con nuestras observaciones. Todo esto pues, lo podemos encontrar en el blog. Para el análisis discriminante, igual la estructura es bastante similar. La clasificación de observaciones en grupos conocidos, selección de variables y ejecución del análisis desde la interfaz gráfica, proyección de resultados sobre el espacio factorial, gráficos coloreados por grupo para facilitar la interpretación visual. Bueno, aquí tenemos el ejemplo igual del análisis discriminante. Aquí damos como un breve, bueno, le damos contexto al problema y se dejó la tabla de datos. Al mismo tiempo también tiene la opción de descargar un archivo Excel con los datos para el ejemplo. Tiene capturas de la interfaz gráfica de cada ventana y cómo ir paso a paso realizando el análisis. Y también posteriormente pues ya presentamos algunos gráficos que nos da la interfaz gráfica y su interpretación de los datos. En análisis de clúster, bueno, igual la aplicación de métodos jerárquicos desde la interfaz gráfica, ajuste del número de grupos con controles interactivos, representación de agrupaciones sobre planos factoriales y opciones de visualización y exportación de resultados. Igual del mismo modo tenemos nuestro ejemplo, el contexto, la tabla de datos, el archivo Excel. En este igual tenemos la ventana, nos permite realizar diferentes tipos de clúster jerárquico. En el blog se especifica como, bueno, ya dependiendo del tipo de análisis, como el paso a paso, ya sea que queramos el dendrograma o el gráfico donde se ven los grupos. Aquí, bueno, ya veo el ejemplo de los gráficos. Por ejemplo, aquí podemos ver los grupos y aquí el dendrograma. El análisis de correspondencias simples se utiliza una tabla de contingencia como entrada. El procedimiento documentado paso a paso desde la interfaz, la visualización de planos factoriales para la interpretación y asociaciones entre filas y columnas, y incluye orientaciones para lectura de gráficos y resultados. Igual del mismo modo, viene el ejemplo, cómo cargar la interfaz gráfica. Igual vienen capturas de la interfaz gráfica para ir realizando paso a paso el análisis, como aquí que nos permite escoger el número de ejes. Y aquí pues ya un resultado de un gráfico donde nos permite observar aquí combinado variables con observaciones y igual código para complementar con una parte de ya numérica del análisis. Análisis de correspondencias múltiples iguales aplicado a variables categóricas múltiples. Conversación de datos en formato disyuntivo completo desde la interfaz. Representación gráfica de combinaciones frecuentes entre categorías y presenta la exploración de perfiles psicológicos. Igual en esta pestaña donde se da el ejemplo, cómo ejecutar la interfaz gráfica. También se da la tabla de datos, el archivo en Excel, cómo ir utilizando cada una de las ventanas de correspondencia, del análisis de correspondencias y también pues ya los resultados en tanto en gráficos como numéricos del análisis y una explicación para la interpretación de estos análisis. Para el análisis de correspondencias canónicas se utilizó la biblioteca de Began. Este tipo de análisis nos permite vincular dos tablas, una de variables ambientales y biológicas, eh, visualización conjunta de variables y observaciones, y nos permite identificar los valores que explican
la variación en las comunidades. En este caso, pues utilizo principalmente código para realizar el análisis y nos permite mm, pues la creación de este gráfico ya nos permite comparar variables ambientales con variables biológicas. Igual se da una breve explicación de interpretación de este gráfico. Conclusiones. El EduBlock permite a los usuarios realizar análisis multivariados con un uso mínimo de código de R. Este reduce la curva de aprendizaje del usuario, lo que lo convierte en una herramienta ideal para estudiantes o académicos que no tienen experiencia previa en programación. El blog integra 6 técnicas estadísticas, que es el análisis de correspondencia de componentes principales, el análisis de correspondencia simple, correspondencias múltiples, el análisis discriminante, clúster y análisis de correspondencias canónicas dentro de una interfaz gráfica, lo que permite navegar fácilmente entre distintos métodos de análisis sin cambiar de herramienta o entorno de trabajo. Aunque la interfaz gráfica de AD4 facilita la exploración inicial de los datos y la visualización de los resultados, no reemplaza completamente el uso de código en R. Para obtener detalles más precisos como coordenadas, valores propios o contribuciones, es necesario usar comandos escritos. El blog está diseñado principalmente para personas que están iniciando en el análisis multivariado. Funciona como una herramienta de apoyo didáctico, de guía para el aprendizaje, aunque puede quedarse corta para quienes necesitan realizar análisis personalizados o más profundos o complejos. Eh, bueno, eso sería todo. Gracias a la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza, al Laboratorio de Aplicaciones Computacionales y gracias por su atención.